Hola amigos de YouTube, en este vídeo hablaremos de los OPART. OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, literalmente, artefacto fuera de lugar. Es un término acuñado por el zoólogo americano Ivan T. Sanderson que hace referencia a objetos paleontológicos y arqueológicos encontrados en lugares y circunstancias muy extraños, incluso imposibles para la arqueología o paleontología tradicionales, y es que muchos de estos objetos fueron hechos miles de años antes de que la humanidad empezara a andar en este mundo. Según nuevas noticias, el esqueleto más antiguo del mundo tiene una antigüedad de 13.000 años y hablemos en todo caso de un ser humano de hace 13.000 años que tenía solo el raciocinio de un humano preevolucionado, pero pasó algo no previsto por la ciencia, aparecen objetos raros y muy antiguos con más antigüedad que este esqueleto, artefactos con usos muy similares a los nuestros. No solo eso, unos incluso son incomprensibles para el uso que fueron destinados. Artefactos misteriosos y de un origen inverosímil, esos son los OPART, y es que a estos objetos les han hecho pruebas de carbono 14, la más conocida, y arroja datos que para los estudiosos o son un engaño o están mal los resultados, y es que muchos de estos artefactos que les mostraré tienen hasta más de 100 millones de años, cuando los restos de humanos más antiguos son de 2 millones, y es allí cuando a los científicos empieza a molestar porque esto refuta sus ideas de la evolución humana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos la única raza que habitó esta tierra? Esto me recuerda a los Anunnakis, raza alienígena que según las tablillas sumerias, nosotros fuimos manipulados genéticamente para ser una raza esclava, pero eso no es lo interesante. En las tablillas se dice que ellos crearon 7 generaciones y nosotros somos las 7, pero las anteriores fueron eliminadas una vez alcanzado su máximo esplendor, pero no solo las tablillas lo dicen, incluso la religión habla de ello. Con el diluvio o cuando Dios aniquiló a Sodoma y Gomorra, los mayas hablaban de las eras y el cambio de estas, y yo me pregunto, ¿acaso estos objetos no pertenecerán a civilizaciones que pertenecieron a otras generaciones, eras o épocas como quieran llamarle? ¿Y porque muchos de estos artefactos han desaparecido con el pasar de los años? ¿Acaso es la piedra en el zapato de muchos, y que esto tira por borda todo lo dicho por Darwin que se sabe era un Illuminati? Nos quieren ocultar la verdad en una era donde mucha información ya no puede ser guardada. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Empecemos por 1. Nanotecnología en los Urales. Entre los años 1991 y 1993, mientras se hacían prospecciones para la búsqueda de oro, en un área al este de los Urales junto a los ríos Narada, Kozim y Balbanyu, fueron apareciendo uno tras otro pequeños objetos de escasos centímetros, 0,003 milímetros los más pequeños, en unos estratos geológicos situados entre los 3 y 12 metros de profundidad, lo que permitió una datación posterior en función del nivel en el que fueron encontrados, que oscilaba entre los 20.000 y los 318.000 años. 2. Mapa Piri Reis, Estambul. En el año 1929, durante la renovación del Museo del Palacio Topkapi Sarayı de Estambul, el director de los museos nacionales turcos, el señor Ali Edem, encontró el mapa famoso de piel de gacela de Piri Reis, pintado en el año 1513. Son tan exactos para navegar sobre los 7 mares, como los mapas de nuestros países. Dice que compiló su mapa a partir de 20 otros procedentes de la gran biblioteca de Alejandría y fechados por lo menos del siglo IV antes de Jesucristo. 3. Instrumento de Anticitera, Grecia. Frente a la isla de Antiquitera, Grecia, en el mar Egeo, fue hallado en el año 1900 por un grupo de pescadores de esponjas a unos 60 metros de profundidad, un extraño bloque de aspecto metálico recubierto de residuos calcáreos, procedente del naufragio de una galera griega, cuando estos procedían a rescatar los objetos de valor de dicha nave y que según la datación de los expertos naufragó en el siglo I antes de Cristo. Calculadora astronómica para unos, astrolabio para otros, o simple objeto incatalogable para muchos, este extraño mecanismo permanece expuesto desde su descubrimiento en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.
La enorme dificultad para poder explicar la presencia de tan moderno mecanismo en plena época de esplendor del Imperio de Roma, ha hecho que la comunidad científica haya dejado en el olvido a este curioso objeto rescatado de las aguas. 4. Martillo de Kingodie, Escocia. El martillo de Kingodie, Escocia, datada de hace 460 a 360 millones de años. Sir David Brewster encontró el martillo incrustado en un bloque de piedra del Cretáceo, en la era Mesozoica. Si esta datación fuese correcta, la situaría cientos de millones de años antes de la aparición del hombre en la Tierra. 5. Clavo de hierro, Perú. En el siglo XVI, año 1572, un clavo de hierro de 18 centímetros, fue encontrado en la roca de una mina del Perú, se regaló de recuerdo al virrey español del Perú. La antigüedad de la capa geológica de donde se había sacado se estima entre 75.000 y 100.000 años. 6. Rueda del Príncipe Sabú, Egipto. Realizando unas excavaciones en el año 1936, en la zona arqueológica de Saqqara, fue descubierta la tumba del príncipe Sabú, N3111, hijo del faraón Adjuid, gobernante de la primera dinastía, 3000 a.C. Entre los utensilios del ajuar funerario que fueron extraídos, a Walter Emery le llamó poderosamente la atención un objeto que definió inicialmente en su informe, las grandes tumbas de la primera dinastía como un recipiente con forma de tazón de esquisto. Dentro de la típica política de los arqueólogos y egiptólogos oficialistas, este objeto no es más que una bandeja o el pedestal de algún candelabro, con un diseño producto de la siempre recurrida casualidad. Aunque también es casualidad, que este curioso objeto coincida con el diseño de una de las piezas que la compañía Lockheed de Misiles y del Espacio, desarrolló para ser encajada herméticamente dentro de un cárter lleno de lubricante. Sea lo que sea, este objeto encontrado en una tumba de Saqqara con una edad que como mínimo alcanza los 5000 años, sigue constituyendo uno de los misterios mejor guardados entre las paredes del viejo Museo de El Cairo. 7. Tarro Dorchester, Estados Unidos. En 1851, se extrajo un jarrón o tarro de zinc y plata de una roca sólida en Dorchester, Massachusetts. El hallazgo fue publicado en el Scientific American de junio de 1851, volumen 7, página 298-299. Se extrajo de roca conglomerado, un tipo de roca sedimentaria, encontrada a 15 pies por debajo de la superficie de Meeting House Hill en Dorchester. El recipiente de forma acampanada, tenía motivos florales incrustados en plata. Se dató la antigüedad del objeto en unos 100.000 años, con lo cual, de ser cierta, se ganaría su calificación de artefacto fuera de lugar. Desgraciadamente, el artefacto desapareció tras circular por varios museos. 8. La esfera o redonditos, Sudáfrica y Ucrania. En las últimas décadas, varios mineros sudafricanos han hallado numerosas esferas metálicas, algunas de las cuales presentan 3 ranuras paralelas alrededor de su ecuador. Pueden dividirse en 2 tipos. Las primeras, de un metal sólido azulado con manchas blancas, y las restantes, huecas y repletas de un material esponjoso blanco. Según Roald Marks, director del Museo de Klerksdorp, Sudáfrica, en donde se guardan algunas de estas esferas, los objetos parecen artificiales, pero el estrato de roca donde fueron encontradas corresponde a una era en la que no existía forma de vida inteligente. Jamás he visto nada semejante. El científico señala que los depósitos en los cuales se produjo el hallazgo se formaron por sedimentación hace unos 2.800 millones de años, resultando de ellos un mineral bastante blando en comparación con el de las esferas, ya que su dureza es tal que no puede ser rayada por el acero. 9. Los esqueletos de Guadalupe. Estos esqueletos son restos humanos encontrados en una isla de las Antillas, pero con la peculiaridad de que fueron hallados en un estrato con una datación geológica de al menos 28 millones de años, es decir de la época del Mioceno, mucho antes de que los seres humanos modernos aparecieran en la isla.
Para muchos investigadores la datación no es correcta, unas de las muestras extraídas de las costas de Guadalupe, cerca de la aldea de Moule, fue una losa de piedra de unas 2 toneladas de peso que fue enviada al Museo Británico en 1812, donde fue expuesta al público, pero con la llegada de la teoría de Darwin, la losa quedó relegada al sótano. Una de las cosas a favor es que estos restos han sido estudiados de forma científica y pueden seguir observándose hoy en el Museo Británico. El problema es que estos esqueletos no encajan con la teoría de la evolución, pues es imposible encontrar seres humanos modernos hace 28 millones de años. Y los científicos manejan la información a su antojo y cierran su mente a que antes de nuestra raza pudieran existir otras. Y antes de irnos amigos hablaremos de algo muy curioso y es de el estegosaurio de Angkor en el complejo arqueológico de Angkor Wat, capital templo, próximo a la ciudad de Siem Reap, se puede observar sobre uno de los muros la figura labrada de un animal familiarmente conocida por los aficionados a los dinosaurios, el estegosaurio. El conjunto de construcciones se inició a principios del siglo XII y no fue hasta bien entrado el siglo XVI que Angkor Wat comenzó a caer en el más completo de los olvidos. No se entiende cómo los antiguos pobladores de Angkor plasmaron la imagen de un animal extinguido hace millones de años que solo la ciencia del siglo XX ha logrado recuperar. En una de las esquinas a la entrada del templo hay una columna cubierta con círculos decorativos, en los que se puede apreciar la forma de estegosaurio. Cientos de círculos de piedra decorativa rodean el complejo con animales conocidos como monos, venados, búfalos de agua, loros. Lo extraño de todo esto es que los talladores de estos relieves del siglo X reprodujeron estegosaurios extintos hace más de 65 millones de años con la misma precisión que los monos, búfalos, ciervos y otras especies presentes en la época. Y yo me pregunto, ¿la ciencia nos ha dicho la verdad sobre hace cuántos años pareció el hombre? Y si es así, ¿por qué aparecen objetos con miles de años de antigüedad? Piensen amigos y saquen sus conclusiones. Y por cierto, no hable de las calaveras de cuarzo porque se descubrió que son un fraude. Si les gustó el vídeo denle me gusta, este fue un video de la revoltura, gracias.